Y hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático de la Universidad de Sevilla, divulgador científico, ex vicerrector, premio CSIC, Fundación BBVA. En Madrid tuve la oportunidad de ir por primera vez a la Feria del Libro y eso fue una experiencia fascinante, porque ver 2 horas de gente haciendo cola para que tú les firmes. Y yo me sentía absolutamente el impostor. Pero ha sido un libro que me ha costado la misma vida. Han sido 4 años muy difíciles de mi vida los que me ha llevado a escribir el libro. Que han sido 4 años de que no me podía permitir estar en la universidad. Así que, bueno, pues para prevenir esto me fui a Alemania 2 meses. O quería haber hecho teología, ¿no? Entonces me fui con un sacerdote y 11 seminaristas. Llegó el momento de mi despertar sexual y no me acepté. La primera pregunta que a mí me gusta hacer es que nos definas brevemente quién es Alfredo Corel. Bueno, pues Alfredo... Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo y a todas y nada. Y Alfredo, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos a comentar ahora un poquito lo que decíamos. Bueno, si quieres, retomando con lo último, bueno, sobre tu libro, ¿no? La inmunidad en forma. Ahí lo tenemos. Ahí lo tienes. Está siendo un éxito y es una maravilla que la ciencia y que la divulgación y que el conocimiento pues tenga también un impacto real, y desde aquí pues os invitamos, por supuesto, a poner un inmunólogo en vuestra vida de la mejor forma posible, que es con el libro de Alfredo. O sea que muchas gracias, de verdad, por la labor. Está siendo muy bonito el arranque del libro, y eso que el tiempo en este momento no es el mejor, el pleno verano, pero ha sido un libro que me ha costado la misma vida. Han sido 4 años muy difíciles de mi vida los que me ha llevado a escribir el libro, porque han sido 4 años de separación, de divorcio, de cambio de ciudad, de oposiciones, de mudanza, una mudanza horrorosa, de búsqueda aquí mi lugar, en una ciudad nueva en la que no conocía a nadie, ¿no? Entonces, mi padre, una enfermedad terminal que acabó con él en octubre pasado, y en ese contexto escribir algo y tener la cabeza un poco serena para escribirlo, la verdad es que muy complicado, muy complicado. Yo pensé que el libro había quedado, bueno, pues razonablemente bien, pero sin esa conexión necesaria, ¿no? De haber estado yo muy focalizado durante un tiempo. Y en cambio lo que estoy recibiendo es opiniones muy buenas, muy positivas de la gente. La gente que lo ha leído está encantada, se está vendiendo muy bien. Lleva 2 meses a la venta, un poco más. No, 2 meses, el 11 de junio. Y hasta casi todo el tiempo el número 1 en inmunología en Amazon. Y ha llegado a estar entre los 100 libros, ha llegado a estar entre los 100 libros más vendidos de Amazon de todas las categorías, las novelas y tal. Y yo he flipado, digo, entre los 100 libros más vendidos en un portal como Amazon. Qué maravilla. Todo el mundo, ¿no? Así que estoy muy contento. Y bueno, tengo ganas también de presentar. A mí me gusta mucho la conexión con la gente, ¿no? Y que la gente me diga cara a cara lo que piensa o me pregunte, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad antes del verano de presentarlo en 3 lugares: en Sevilla, en Valladolid, en mi tierra antigua, en Valladolid, y en Salamanca. Y luego en Madrid tuve la oportunidad de ir por primera vez a la Feria del Libro, y eso fue una experiencia fascinante, porque ver 2 horas de gente haciendo cola para que tú les firmes. Y yo me sentía absolutamente el impostor ahí. Si el que tenía que estar aquí comprando libros y haciendo cola para que me firmaran era yo, ¿no? Entonces... Me parece de verdad, me parece de verdad precioso, y que haya también una aceptación y socialmente pues que se vaya valorando ese trabajo y esa base científica. De verdad me parece precioso, y es una maravilla que lo estés disfrutando. Y además, como dices, ¿no? Que para ti pues, tiene un significado especial de la cercanía con la gente. Qué bonito, ¿no? Qué maravilla. En Valladolid yo reservé una sala de la universidad de 120 plazas. Hubo gente sentada en el suelo, gente de pie, gente en el pasillo. Gente en el pasillo Qué maravilla, qué bonito. Para el libro. Y aquello me emocionó, porque Valladolid he estado 24 años, y a pesar de que he salido de allí, que si luego quieres hablamos, porque justo la facultad en la que yo trabajaba me sentía muy incómodo, pero es una ciudad y una universidad en la que he estado muy feliz, he sido muy feliz.
Y claro, volver allí, ese baño de masas, se agotó el libro en todas las librerías del entorno de donde se presentó el libro. Y entonces hubo gente que me vino a dar la mano y a darme un beso porque no me podía dejar su libro para que yo solo firmara, se había agotado. No sé. Wow, qué maravilla. Fue Jo, muy bonito. qué bonito de verdad que haya servido para algo o que lo veas, ¿no? Que esos momentos tan duros, ¿no? Esos 4 años que dices tú como nos decía, nosotros tuvimos hace pocos días a un endocrino que es el último discípulo vivo de Gregorio Marañón y nos decía, en la vida no tengáis miedo a las aguas profundas, nos decía, es una frase preciosa de un hombre de 88 años. Pero cuando te toca navegar las aguas profundas, es complicado, ¿eh? Y sacar esa fuerza para escribir un libro, yo realmente te admiro, porque cuando te llegan las zozobras, no, Mm. a veces es que no estás para nada. O sea que de verdad, el agradecimiento total y qué bien oye, que te vuelva en forma de cariño, de apreciación de la gente, qué maravilla, me alegro un montón, de verdad. Pues sí, Bien. está siendo muy bonito. Está siendo muy bonito y ya te digo, tengo ganas de que llegue el otoño y la vuelta, digamos, a la normalidad para seguir presentándolo y firmándolo, Qué porque la bien. verdad es que contactar con la gente está siendo una experiencia maravillosa en mi vida. Qué bien. Oye, y la segunda, el segundo tema con el que quizás nos gustaría hacer la transición es, has querido que hagamos esto cuando estás en tu casa, porque tienes tu pequeño santuario o tu representación de las cosas que son importantes para ti detrás tuyo. ¿Te importaría hacernos una pequeña, bueno, como hacen las celebrities, ¿no? En la tele, que te invitan a su casa y te, y te dicen ahí, no sé, que nos Bueno, digas a ver un poquito las cosas que... así es. Es una cosa muy, muy mezclada y muy anárquica. Las dos vitrinas que tengo detrás de mí, que si me retiro un poquito veis un poco más, se ve aquí Sí, a dos escudos del Capitán América, que es un poco el inicio de mi marca personal en la pandemia, ahora os explico cómo. Y luego tengo cosas de Star Wars, tengo de Mazinger Z, mi anticuerpo, o sea, amarillo, es un anticuerpo que qué hicieron los maravilla. estudiantes de medicina de Valladolid para grabar un sketch que yo les ayudé en una fiesta de graduación y me lo he quedado, lleva conmigo ya pues más de 10 años. Y luego en la Bueno, vitrina pues hay cosas de Star Wars y tal, de Harry Potter, El Señor de los Anillos, y hay premios también en esta zona quizá, esta zona de acá, se ven sí, más el premio del Orgullo Friki, el premio de la Fundación Triángulo, el premio MEDES, que probablemente es uno de los más relevantes que me han dado, que es de la divulgación de la medicina en español. Por aquí en qué un maravilla. costado está el premio del CSIC, Fundación BBVA a la comunicación científica. O sea, Ujú. es una vitrina así mixta, pero en la que yo, fíjate, cuando yo me fui de Valladolid tenía una muy similar, acá han cambiado un poquito las cosas, pero era dentro de aquella casa en la que yo ya estaba, era un desheredado en aquella casa porque se había roto mi pareja y mi relación. Era la única zona de la casa en la que yo me sentía feliz. No me sentía feliz ni en la cocina, ni en el salón, ni en la habitación, ni en Qué los duros baños. esos, qué duros esos momentos. Yo cuando me ha tocado también me acuerdo de las canciones de Sabina, que tiene algunas canciones del desamor, de una casa sin ti es una oficina, una serie de palabras que cuando tienes que compartir un espacio, cuando tienes que vivir, cuando eres tú quien te quedas en el espacio compartido, es una asfixia especial, ¿eh? Es una cosa durísima, de verdad. Tuve que Durísima, acabar durísima. cerrándola. Los últimos meses de vivir en Valladolid ya no fui capaz de aguantar la presión de la casa. Pero el único sitio donde yo estaba cómodo era en mi despacho, donde se veía esto detrás. Y justamente enlazando, ¿por qué el escudo del Capitán América? Además se ha convertido un poco en la marca mía, ¿no? Y yo hice la oposición a catedrático de inmunología Ujú. en Valladolid el día 6 de marzo del 2020, es decir, Guau, a punto. casi en el confinamiento. Entonces, cuando volví a casa, me encontré que mi ex marido me había regalado este escudo y me hizo un set de fotos, pero él se da muy bien las fotos, me hizo un set de fotos con él ahí en la casa. Y se quedó, donde yo tenía estas vitrinas era una caja de una televisión que nos habíamos comprado, una televisión muy grande y teníamos en la caja por si acaso aquello se estropeaba, entonces se quedó apoyado en la caja. Resulta que hice la primera conexión con una tele, vieron el escudo detrás y llamaron la atención sobre el escudo en la conversación y aquello empezó, este tipo en vez de salir con una librería,
como todos los científicos que están saliendo en telediario, sale con una cosa ahí friki y como más amigable, ¿no? Más amistosa. Y bueno, yo creo que eso me metió de un modo más fácil en las cosas, ¿no? Más amigable, más familiar, más cotidiano. Con lo cual, acabé haciendo mi habitación cuando ya en 2020 nos desconfinamos y empezamos a salir. Yo acabé diseñando la habitación, pues estaba sin acabar. Puse esas vitrinas, las mismas que están aquí ahora, estaban allí en Valladolid, y ya el escudo se quedó ahí ya para seguir saliendo en las conexiones. Y cuando yo me he trasladado a Sevilla, el único trozo, digamos, que es equivalente a esa casa mía de Valladolid es este. El resto de la casa no tiene absolutamente nada que ver. Pero esto sí que he intentado trasladarlo un poco con toda su esencia. No está colocado igual, ni mucho menos, y lo pretendía. Pero las cosas que están ahí y lo que representan siguen siendo las mismas. Y sigue siendo una parte muy íntima de Alfredo, lo que está ahí. Pues ahora es la parte de conocer un poquito a Alfredo Corel. Entonces, hombre, la primera pregunta que a mí me gusta hacer es que nos definas brevemente quién es Alfredo Corel. Bueno, pues Alfredo es un hombre hecho a sí mismo, nacido en Carabanchel, en un barrio humilde y obrero de una familia humilde, hijo pescadero y ama de casa. Y 4 hermanos, tengo una hermana mayor, luego voy yo y luego otros 2 varones detrás de mí. Así que familia numerosa de aquella época, que estudió en instituto público, en el San Isidro, que era es un instituto emblemático, sigue siéndolo hoy en día en Madrid. Y que desde sexto de GB se me encendió la lucecita el día que el profesor explicó en clase lo de las proteínas y el ADN, ¿no? De las moléculas ahí de la vida, ¿no? Que hablábamos antes. Y bueno, pues oí esos rollitos que tan pequeñito dijo, pues yo quiero saber de eso. Pues desde sexto de GB yo quería saber cosas de la biología, de la vida. Qué maravilla, ¿no? Tenerlo tan claro. Porque con 12 años tenerlo ya tan clarito y que haya sido una constante en tu vida es maravilloso, ¿no? Sí, luego llegó el momento de elegir qué carrera dentro de este concepto de ciencias de la vida, ¿no? Y hice la selectividad y saqué muy buena nota. En aquella época no se puntuaba sobre 14 como hoy, se puntuaba sobre 10 y yo saqué un 8 con la media de mi bachiller. Yo en mi bachiller y el COU y llevé todo con matrícula de honor. Así que bueno, pues saqué un 8 y me permitía elegir cualquier carrera que yo hubiera querido y elegí biología. Y esto lo remarco porque justo según hice la selectividad me fui a Alemania a trabajar 2 meses para sacar algo de dinero, porque mi familia, como te he dicho, era muy humilde y en el caso de que no me dieran una beca, yo no me podía permitir estar en la universidad. Así que bueno, pues para prevenir esto me fui a Alemania 2 meses en una expedición que era también un poco autorreflexiva sobre si realmente estaba eligiendo bien con la biología o quería haber hecho teología, ¿no? Entonces me fui con un sacerdote y 11 seminaristas que iban a Alemania a hacer una suplencia de un sacerdote español en una colonia española, muy cerca de Frankfurt, que tenía 12.000 habitantes españoles. Entonces ese señor llevaba tiempo sin vacaciones, el sacerdote, y un sacerdote amigo, pues iba para allá con 11 seminaristas y me invitó a unirme a la expedición. Y allá fui para reafirmarme que había elegido bien con la biología y que... Entonces, bueno, lo que te digo es que le dejé la papeleta de la selectividad a una amiga que fue a biológicas a matricularme y dijeron que se había equivocado de facultad, que tenía que ir a medicina. Porque, claro, como tenía 8, como tenía una nota muy... Claro, como tenías nota. Pues que hacía matriculándome en biología, que tenía que hacer medicina. Entonces, pues, eso te indica un poco que soy una persona de convicciones claras. Aunque también soy una persona de muchas dudas a veces, ¿no? Y creo que la duda es maravillosa y sin duda no creceríamos nunca ni seríamos nadie, ¿no? Hay que dudar y poner las cosas que tienes muy interiores en duda, porque si no, eso no te va a permitir nunca crecer. Entonces, bueno, hice biología, llegó el momento de mi despertar sexual y no me acepté. No me acepté. Yo convencionalmente, bueno, pues tuve a mis 16, 17 años, pues tuve mis novias, pero yo
en el foro interno sentía que aquello no funcionaba. No funcionaba y llegué así hasta los 21. Entonces, a los 21 decidí que no podía seguir engañando a más chicas ni engañándome yo más. Y dejé de tener novias. Pero dejé de tener novias. No salí del armario ni dije abiertamente que me sentía atraído por los hombres, ¿no? Me encerré, hice un caparazón, me encerré. No me aceptaba. Está claro que yo no me aceptaba y, bueno, pues perdí unos años maravillosos en el sentido de aquellos primeros amores que uno tiene, ¿no? Y que recuerda en la adolescencia y que te entrenan, ¿no? Para la vida. Así que desde los 21 hasta los 33 no tuve ninguna relación. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Wow. Hoy en día, pues claro, con lo que sabemos hoy en día, con lo que ha avanzado la sociedad española hoy en día, esto gracias a Dios no le pasa a nadie, ¿no? Pero sí que fuimos, y generaciones todavía mayores que yo, lógicamente lo tuvieron todavía peor, ¿no? Así que yo sí que considero que tuve unos años de generación perdida en lo que respecta al amor, ¿no? Y a la pareja, a las relaciones. Al haber vivido de modo consciente y pleno todo esto, que no lo hice. Y a los 33, pues ya no podía más mi cuerpo, fisiológicamente tampoco, ¿no? Y bueno, pues gracias a Internet, aquí Internet fue para mí una maravilla. Gracias a Internet, un amigo inglés me dijo, no, hay un canal donde tú puedes hablar con gente que piensa como tú, que es como tú, y esto hoy en día está desaparecido, es el Internet Relay Chat, el IRC. No está desaparecido, sí, quedan coletazos por ahí, pero ahí te podías conectar y hablar con gente y, bueno, pues aquello me permitió descubrir que yo no era un ser tan raro, que había muchas otras personas que les pasaba lo que a mí. Y empecé a hacer amigos en Madrid con el IRC. De hecho, mi mejor amigo a día de hoy fue una cita en el IRC, así que me salvó, de todo modo, me salvó la vida a Internet, pues para descubrir que la sexualidad era una cosa más amplia, más diversa de lo que la sociedad entendía y aceptaba de modo general. Y, bueno, pues fue el despertar ahí. Y luego, pues hubo una disfunción muy grande. Yo empecé a trabajar como biólogo, hice la especialidad y la tesis en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y hubo una disfunción muy grande con mi ex jefe, muy grande. Probablemente es una de las personas que importó en España el concepto de moving, que entonces no se había todavía conocido. Yo de pronto un día leí en una portada del dominical del País todo sobre el moving y dije, ¿qué es esto? Y entonces leí y ponía 10 tips de alguien que está sufriendo moving y cuando yo leí aquello dije, pues si a mí me han pasado... Soy yo. ¿Cuándo me habéis entrevistado y no me habéis dicho nada? Bueno, pues sufrimos muchos y muchas de los que trabajamos en aquel laboratorio de inmunología el 12 de octubre en aquellos años. Y bueno, me echó cuando yo me había comprado una casa, recién comprado una casa en la Puerta del Sol, o sea, los sitios más caros de Madrid. Yo estaba viviendo en ese momento muy a gusto porque estaba participando en el equipo de guardias de trasplante del Hospital 12 de Octubre y a mí aquello me pareció un trabajo fascinante. Participar tan directamente en una cosa como alargar, prolongar, mejorar la vida de alguien de un modo tan directo, te sentías tan útil que de hecho eso me llevó a decir que no a otras cosas que hubieran a lo mejor cambiado totalmente la trayectoria vital, como haberme ido a Harvard, a la universidad más potente del mundo, a seguir haciendo inmunología de máximo nivel, o como haberme metido en la primera empresa del mundo en secuenciación. Yo era un líder, un pionero en secuenciación de genes y la mejor empresa en ese momento del mundo me pidió que me incorporara en su plantilla a liderar la incorporación en España, ¿no?, de esta empresa, a liderar. No desde el punto de vista... los noes que decimos, ¿no? Como no solo los síes, sino los noes que van... Así que dije no a la vida. Dije no a Harvard y dije no a esta biotecnológica tan potente que sigue viva a día de hoy. Y por los trasplantes, por seguir allí. Y eso al final me llevó a que me echaran del hospital porque este señor pues, se volvió finalmente un poquito más disfuncional de lo que ya era. Y
Y me echó y me vi en Londres, de pronto sin dinero, con una hipoteca que atender, con mi abuela que entonces vivía pasándome la mujer dinero para que yo pudiera subsistir en Londres, que es una ciudad carísima donde las haya, con un amigo haciéndose cargo de mi hipoteca hasta que yo pudiera estabilizarme económicamente. Entonces, bueno, pues fueron unos momentos muy complicados. ¿A qué edad te sucedió esto, más o menos? Por poner un poco de perspectiva. Sí, esto sucede cuando yo tenía pues 35, 36 años. 35, 36 años. Hace unos 30 años ya. Bueno, ahora tengo 62, igual me equivoco restando y sumando. Pero estando en Londres sale una oposición a profesor de la Universidad de Valladolid, en España, de inmunología, y consideró que tenía papeletas y me presenté. Y la gané, contra todo pronóstico, porque había un candidato local. Lo que arrastré, esto de haberle quitado la plaza a un candidato local, he arrastrado durante 20 y tantos años el desastre en esa facultad de medicina de la Universidad de Valladolid. O sea, yo saqué una plaza contra lo que ellos querían y eso me ha costado muy caro. Y es que vuelvo a Londres de haber aprobado la plaza, hasta que hubo una reclamación y hasta que aquello se resolvió, se tardaron unos meses, ¿no? Y yo vuelvo a Londres y entonces mi jefe de Londres en ese momento me propone hacerme el segundo de a bordo de aquel instituto de investigación en Londres, pero ya con la plaza ganada. Y yo, fue mi tercer no. Ese fue un tercer no. Ahí me pudo, no sé si el españolismo o echar de menos España o la familia, sobre todo, y los amigos, porque claro, el puesto era un puestazo que además el instituto llevaba unos meses, lo controlaba, era un sueldazo, porque claro, en Londres para poder vivir medianamente bien tienes que tener sueldazos, ¿no? Es una ciudad carísima donde la playa. Y bueno, pues ese no fue el tercero de mi trayectoria vital profesional. Y me volví finalmente a Valladolid y allí desarrollé, pues eso, 24 años de profesión, de profesor. Ahí me desarrollé como profesor, como docente. Había hecho mis pinitos en Madrid, en la Complutense también. Pero bueno, realmente en Valladolid fue el desembarco y muy pocas semanas después de empezar a dar clase, los estudiantes me dieron hasta en el DNI, porque parece ser que porque yo llegué, pues eso, con unas ínfulas de que yo venía de Londres, de uno de los mejores centros de investigación en mi campo, con unos artículos de investigación muy potentes en mis espaldas. Entonces yo pues, me creía pues, un gran inmunólogo y pretendí probablemente que los estudiantes de medicina de la Universidad de Valladolid supieran la misma inmunología que yo sabía y claro, me equivoqué drásticamente, ¿no? Estrepitosamente. Pero bueno, esto me llevó a una reflexión muy seria, David, y me frustré, lloré. Cuando habló el jefe de estudios, me vino y me dijo, Alfredo, no sé qué estás haciendo, que los estudiantes están alucinados y asustados, que no entienden nada, habla con ellos. Claro, la inmunología no era la María de segundo de medicina, era la María de medicina. Cuando yo llego a Valladolid, la inmunología era la María no de segundo, era de toda la carrera. Era la asignatura que todo el mundo se daba por aprobaba ya sin empezar, sí. Y hablé con la delegada y la delegada, a la que adoraré y adoro y querré toda la vida por su transparencia, fue durísima, pero fue transparente. Y me dijo que no se estaban enterando de nada, que no sabía cuál era mi pretensión en contarle lo que les estaba contando, ¿no? Y yo me fui a casa aquel día hecho una mierda. Yo vivía en Valladolid, pero toda mi familia, todas mis raíces estaban en Madrid, con lo cual yo casi todos los fines de semana me cogía el coche y me escapaba a pasarlo a Madrid y volvía a Valladolid para el lunes. Y entonces ese día lo que hice fue no irme, me quedé ese fin de semana en Valladolid, reflexionando y viendo cómo podía yo retomar aquello y entender lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces ahí volví a una de mis raíces que me he saltado en todo este repertorio previo vital y que es muy relevante en mi vida y en entender bien poco cómo soy, es que fui scout y fui scout muchísimos años. Wow. Fui scout desde los 8 años y hasta los 33 que me fui de Madrid aproximadamente estuve primero en un grupo de monitor, de responsable del grupo y luego pegué el salto, pues yo soy muy de meterme en todos los charcos de responsabilidad y entonces pegué el salto a los que llevaban todos los scouts de Madrid y me metí en el equipo directivo de Scouts de Madrid. Entonces había estado muchos años involucrado en esto
Y en esa reflexión me vinieron a la cabeza cosas que yo había aprendido en esos años como monitor. Herramientas para enseñanza, para aprendizaje. Por supuesto, todo informal, no eran estrategias que se llevaran en la universidad, ni en un colegio, ni en un instituto, pero que de pronto dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué Dinámicas no voy a... grupales, sí, claro, muy interesante. Sí, ¿Por qué no? juego de roles, dinámicas de grupo. Bueno, de hecho, todo eso hoy en día ya sí que está oficializado. Hoy en día todo lo que aprendes como monitor scout ya está metido en el contexto pedagógico y tiene nombre, ¿no? Qué curioso, qué bien. En los scouts se llamaban las especialidades, que tú te especializabas en una cuestión muy concreta como hacer nudos o encender fuegos, cosas tan tontas como estas, hasta cosas de servicio, ¿no? Tú eres bueno en servicio a la comunidad, que había cosas más espirituales y cosas más técnicas, ¿no? Bueno, pues todos hoy en día en la docencia se llaman las insignias, ¿no? Aquellos se llamaban especialidades y aquí se llaman badges, ¿no? Badges o insignias, es decir, tú puedes en internet hacerte tu insignia de especialista en algo. Todo esto se ha ido trasladando. El aprendizaje-servicio, que hoy en día es una tendencia tremendamente fuerte, ya se llevaba a cabo en los scouts cuando los más mayores hacían lo que llamábamos empresas, y esas empresas tenían que tener siempre algún aspecto de servicio a la comunidad. Qué bueno. Esto hay infinitos ejemplos que se pueden transponer y el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas. Esto se hacía en Pioneros, y en Rovers. Quiero decir, no hemos inventado nada, simplemente se han trasladado un montón de cosas, se les ha puesto un nombre dentro del concepto de la corriente pedagógica correspondiente y ya está. Entonces, bueno, yo lo que hice en aquel momento es pues, beber de aquello que yo había mamado tantos años y que me había aprendido y yo me había formado en distintas herramientas pedagógicas y las llevé al aula. Y llegué ese lunes y junté a las dos clases, pues yo tenía dos clases de 80 y las junté en un anfiteatro donde entraban todos, además muy bonitos, estos clásicos anatómicos, circular, semicircular. Y nada, les convertí en una célula. A cada uno les di una pieza, les di un papel, tenían un folio con impreso en colorines distintas herramientas, o algunos llevaban una pegatina puesta en la ropa, otros levantaban una sábana o algo en el momento que yo les indicaba, entonces les tardé más en explicarles lo que íbamos a hacer que luego en hacer fue un juego de roles, ¿no? En el que la clase se convirtió por unos minutos en una célula y cada uno de los elementos de la clase era una molécula o era un evento en esa activación de la célula. Lo que es el role-playing tardó en hacerse 10 minutos escasos y yo tardé como 20 o 25 en explicarles lo que íbamos a hacer. Eso resumió, David, 5 días previos de clase, que habían sido intragables para ellos y acabaron todos en pie aplaudiendo. Qué maravilla. Y yo llorando, porque yo soy ahora muy llorero. Antes me costaba muchísimo llorar y ahora creo que no hay que contener las lágrimas, que pasa porque tú me veas o alguien me vea en público llorar. Emocionarse es vida. Yo también lo creo. Voy a ocultar una parte de mi vida si me estás emocionando. Entonces ellos acabaron aplaudiendo, yo llorando y dije, Alfredo, pues este es el camino claramente. Y a partir de ahí me convertí pues, en un pionero en la innovación docente en medicina, lo que me llevó a que todos mis compañeros me odiaran un poquito más. Yo había llegado, le había quitado la plaza a uno, yo era biólogo en un mundo médico, yo era una persona, digamos, agnóstica en un mundo donde predominaba el Opus Dei, yo era una persona en lo docente muy progresista y muy de vanguardia en una docencia totalmente clásica, convencional, arcaica. Yo era a nivel ideológico una persona abierta y progresista en un contexto muy, muy, muy conservador. Y finalmente yo era una persona gay en un contexto homófobo. Con lo cual, bueno, pues se encargaron de hacerme la vida imposible durante 24 años. Y lo más duro de todo esto es reconocer o darte cuenta cuando han pasado 22 de esos 24, yo salgo de la facultad porque toda esta trayectoria de innovación me lleva a que me lleven a dirigir la innovación docente de la Universidad de Valladolid, primero como director de innovación y luego finalmente como vicerrector.
Ujú. Y cuando soy vicerrector me salgo de la facultad, me voy al rectorado, otro contexto, otras personas, otro equipo, otra gente, y ahí descubro, David, y eso es lo durísimo, y eso es una cosa que he tardado en perdonarme yo, que yo había normalizado el maltrato. O sea, esos 22 años de acoso, de homofobia, de delitos de odio, de hipervigilancia hacia mí, yo lo había normalizado. Entonces, cuando salgo de esas paredes y me pongo en otro equipo, en otro contexto, con otra gente, a la que les importa un bledo lo que yo haga en mi vida personal, y construimos desde el minuto cero un equipo de trabajo que fue bestial, dices, coño, he estado yo mismo aceptando en la situación de maltrato y de acoso, ¿no? Entonces, Es muy cierto. A mí es una cosa que me toca también muy de cerca y es verdad. Las personas, yo no sé, tenemos un instinto muy, muy fuerte de supervivencia hasta el punto que efectivamente normalizas lo que te sucede y en ocasiones, pues cuando hablas con la gente alrededor te dice, pero ¿de verdad no lo veías? Que esto era una situación de maltrato, que esto es una cosa, que esto no es normal. No lo ves, al revés, casi acabas empatizando. Es un tipo de, ¿no? O sea, realmente el síndrome de Estocolmo existe sí, y el sí, empatizar con es que existe, es increíble. Por mimetizarte, porque te acepten, em, yo también he tenido experiencias, de entornos laborales, complicados y efectivamente al final es que no hasta pierdes uno mismo pierde el norte, de verdad. yo por poner un ejemplo, para que entiendas estas micro homofobias del día a día, el director de mi departamento, cuando yo me casé, porque yo me casé estando ahí, y pedí el permiso de boda, que teníamos Ujú, derecho a 15 días, no me dio la enhorabuena ujú. y hizo que me llegara a través de otra persona del departamento el comentario que él hizo, que es que eso no era un matrimonio, me pusiera yo como me pusiera, ¿no? Entonces que no me iba a dar la enhorabuena por algo que estaba mal llamado. Desde eso pues a que otro compañero le pidiera yo ayuda para llegar a una entrevista con el director del hospital, con el gerente, que yo no le conocía. Dije, oye, pues hace el favor de decirle que quiero hablar con él antes de que yo le pille la cita a la secretaria para que sepa de qué va. Y al día siguiente me dice, no te preocupes, Alfredo, que ya se lo he dicho y ya le he dicho que aunque sois homosexuales, sois muy buenas personas. Y Ujú. esto lo tolerabas como una cosa absolutamente normal. No te chirriaba, me chirría ahora tiempo después, pero en ese momento decías, bueno, pues es que es así, porque yo soy el anómalo, yo soy el rarito, soy el infrecuente, y entonces tengo que intentar llamar la atención lo menos posible. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Entonces, bueno, Bueno, eso fue un poco. Esto no sé si te he contado la trayectoria, y en ese camino de trayectoria, mi exmarido es de Jerez de la Frontera, de Andalucía, y bueno, pues tuvo un momento difícil en el trabajo en Valladolid y me dijo que por qué no nos movíamos hacia el sur. Así que, bueno, pues pusimos en marcha todos los mecanismos para movernos hacia el sur ujú. y tardó mucho en salir. Tardó mucho en salir, salió en el año de la pandemia, justamente en el año 20, fue cuando me proponen venirme a Sevilla. En ese momento mi rector me llama y me nombra vicerrector, entonces claro, es un momento en el que dices, bueno, ¿qué hago, no? Claro. Como me llaman de Barcelona, el hospital puntero que está haciendo las CARTES, no para España, para Europa, es uno de los hospitales que ha sido pioneros en el desarrollo de CARTES, el Clínic de Barcelona, y me llaman para irme allí a dirigir la sección de CARTES. Y yo, Wow. en ese momento, pues hablé con mi exmarido. Cuando vi su cara al respecto de ir a Barcelona, prioricé la relación y nada, decidimos venirnos al sur. Luego el Sevilla me dio la oportunidad de prolongarlo un poco, de no fuera inmediato, que me dejaron pasar 2 años, o sea que del 20 al 22 yo seguí en Valladolid de vicerrector, Mm. y sabiendo que yo ya tenía destino Sevilla, lógicamente con una oposición, que esto no es que te regale nadie nada, se saca una oposición y tienes que concursarla y ganarla. Ujú. Pero atrasaron esa oposición 2 años para que yo acabara en Valladolid el mandato de vicerrector y
Y bueno, en el camino de esos 2 años, pues mi exmarido me dejó. Con lo cual tuve que tomar la decisión en un momento determinado de si venirme o no venir a Sevilla, que ya Sevilla no me decía nada. Yo había renunciado a Barcelona, que hubiera sido el destino a nivel profesional más maravilloso que tenía en ese momento. Ese fue el cuarto o el quinto no de mi carrera. Y es probablemente del que en este momento me puedo arrepentir si hay que arrepentirse de algo, de no haber ido a Barcelona a llevar aquella sección de los kartis. Pero yo creo que no me arrepiento porque hice la elección que en ese momento yo quería hacer, que era optar por la pareja y por lo que hayamos decidido en pareja. Entonces, siempre, yo, en fin, con menos experiencia de vida que tú y todo, pero es verdad que la vida siempre te pone delante, ¿no?, de pruebas. ¿Cuánto quieres algo? ¿Qué es lo que más quieres en cada momento? Y no te queda más momento que elegir en esas circunstancias con las cartas que tienes en la mano y a veces es increíble cómo las cosas se vuelven de una manera que no podías imaginarte. Yo creo que al final todo es para bien, ¿eh? Y lo que pasa es que a veces los beneficios o la parte positiva de algo que te sucede, que a priori es muy malo, el problema es que no tardan en salir esas partes positivas y esos beneficios, digamos, por decirlo de alguna manera, no en términos económicos obviamente, pero ese beneficio para ti como persona, pues más de lo que nos gustaría. Pero yo creo que al final es para algo mejor. De verdad lo quiero pensar. Yo también lo quiero pensar. Todavía no he acabado de encontrar lo más maravilloso, lo más positivo de que yo esté en Sevilla, que no estoy mal. Parto de la base de que no estoy mal. Estoy mejor que en Valladolid, o sea, eso sin ninguna duda. Pero, a ver, ¿por qué el destino me ha colocado aquí? Todavía eso me falta por acabar de verlo, pero bueno, igual dentro de 2 años estamos hablando tú y yo en una cenita en Madrid. De otra manera. Claro. Y me puedes decir otra cosa. Estoy absolutamente convencido. Y de verdad, por eso me encanta, porque tu historia es una historia de excelencia profesional, pero que muchas veces pasa en la gente brillante, que lo ves desde fuera. Hostia, mira qué tío, que catedrático, no sé qué, en Londres, lo otro, luego vicerrector, luego tal, y dicen, sí, bueno, eso sí, pero espera que te cuento lo que estaba pasando por detrás, la intrahistoria que decimos aquí en Desempailab. Nosotros, a mí me gusta hacer 2 preguntas para entrar hasta donde te parezca, o para compartir hasta donde te parezca, pero una de ellas es, ¿cuál fue el peor momento de tu vida y cómo lo superaste o qué te ayudó a superarlo? Y la otra parte positiva, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida o de los momentos más felices? Si quieres compartirlo con nosotros hasta donde te apetece. Sí. Bueno, el momento más difícil de mi vida, quizá, de un cierto modo te lo he relatado antes, fueron 4 años concatenados desde el año justamente de la pandemia, todavía dentro de la pandemia, el año 21, donde, bueno, pues mi exmarido me deja, luego al año me divorcio, mi padre se cae en una enfermedad terminal que se prolonga durante un par de años, finalmente fallece el año pasado. Yo tengo que hacer una oposición aquí a Sevilla, que la gano, pero que hay otro candidato y la recurre, y la Universidad de Sevilla tardó 9 meses en resolver ese recurso. Esos 9 meses fueron horrorosos porque estaba absolutamente como desarraigado. Yo no podía empezar nada en Valladolid porque ya sabía que me iba a venir, no podía empezar nada en Sevilla porque oficialmente no era de Sevilla, y ahí opté, y eso fue un bálsamo, opté por irme 3 meses a Alicante. Dentro de esos 9, me fui 3 meses a Alicante, me invitó a la Universidad de Alicante a hacer una estancia. Y fue balsámico porque yo aquel campus lo recuerdo como maravilloso. La gente por el campus me conocía, me saludaba, me sentí súper querido, súper bien tratado, y eso me sirvió. Y luego ya llegué a Sevilla, hace una mudanza casi faraónica, de tu casa de Valladolid a un container que había estado guardado medio año, de mi despacho a ese mismo container, y luego aquí en Sevilla tardé 3 meses en encontrar la casa en la que estoy hoy, y estuve en un sitio provisional. Entonces, claro, yo no quería hacer la mudanza hasta que no fuera definitiva. Pues cuando eso fue definitivo, esto fue, aparte de un dineral, ya fue faraónico. Y luego, justamente poco tiempo después, pues mi padre ya se deteriora más su salud y finalmente fallece en octubre del año pasado. Entonces, quizá, además no lo noté, yo pensé que, bueno, como ya estábamos preparados en cierto modo, porque ya el deterioro era de meses, años,
y estábamos preparados de que eso iba a pasar antes o después, pero al final cuando pasa no estás preparado del todo nunca. Y sin darme cuenta caí en el inicio de una depresión. Y de pronto, pues eso, que no te apetece levantarte, que no te apetece hacer absolutamente nada, que no... Claro, yo me puse en manos cuando lo noté. Tardé quizás un mes más de lo normal en notarlo, y cuando lo noté, pues me puse en manos de especialistas y tanto con ayuda, por un lado, médica como de apoyo de terapia. Pues claro, sobre todo el terapeuta me dijo, es que tú no eres consciente, porque además el terapeuta sí que me había tratado durante la pandemia. No habíamos tenido sesiones, con lo cual él sabía un poco cuál había sido mi trayectoria vital. Y me decía, tú no eres consciente de lo que se te ha acumulado. Eso ya es como lo de tu padre, es como lo que ha colmado ya tu aguante, ¿no? Entonces probablemente este haya sido el momento más difícil, sobre todo además porque me pilla en una ciudad en la que todavía, aunque ya llevo 2 años, bueno, pues no has establecido mejor todas las redes sociales suficientes, estás lejos de la familia y de tus amigos de siempre, ¿no? Y te sientes un poquito más, bueno, pues más solito, ¿no? Más solito. Entonces, ese ha sido probablemente el peor momento. Te entiendo muy bien, porque si me dejas, porque de nuevo, tenemos una similitud. Claro, a mí es en Japón donde estoy yo, y aunque tengo lo mismo, mi gente y mi todo, y de verdad tengo una suerte increíble en ese sentido, de buena gente alrededor, pero cada bofetada del destino, cada tropiezo, cuando estás fuera y cuando no estás con tu gente, es... La gente que no lo sabe no lo puede saber, pero es terrible. El desarraigo es durísimo, y eso te hace aferrarte a relaciones, te hace aferrarte a cosas cuando estás débil, que de otra manera quizás no lo harías, pero es de verdad muy duro. Y yo siempre digo que en inglés dicen que para muchas cosas, para pasar de las cosas duras, superarlas, dicen que hace falta un pueblo, ¿no? It takes a village, dicen. Y es que es verdad. Cada parte tiene lo suyo, y me encanta también esa parte que has dicho de, oye, terapia, profesionales. Cuando te rompes un pie, vas a un especialista del pie. Cuando te duele un ojo, vas a un oftalmólogo. Cuando tienes otra serie de problemas, por favor, ponte en manos de gente que sabe de esto, porque es absurdo. No. Te lo vas a comer tú solo, y en el peor de los casos es que a lo mejor no puedes ni siquiera, no estás en condiciones. Entonces, creo que es un mensaje súper positivo y humilde, y de una persona valiente y fuerte, de decir, oye, cuando hay que recurrir, se recurre. Y aparte, a los amigos, a la familia y a todo. Hace falta, en esos momentos críticos de la vida, hace falta tener, como si esto fuese un equipo engrasado, y todos ahí. Entonces yo animo a todo el mundo a que mire a su alrededor y que piense si hay alguna persona que está sufriendo o lo está intuyendo, que esté ahí, porque a todos nos pasa, o nos ha pasado, o nos pasará. Cuando la vida se pone cruda, como dicen en México, se pone cruda, ¿eh? Entonces hay que estar ahí. Muchas gracias por compartirlo. Sí, no, además es que hay que desdramatizar y quitar el tabú del tema de la salud mental, como tú decías. Desde luego. Vas al traumatólogo, pues si tienes un problema de ansiedad, pues tienes que hablar con un terapeuta. Y que no tenemos las herramientas. Si quizás estás de acuerdo conmigo, pasamos por una serie de años formativos y acabamos sabiendo hacer un montón de cosas y aprendiendo un montón de cosas que luego está bien, pero que no tiene una aplicación práctica, y te plantas con 30 años o con la edad a la que te toque un primer tortazo de la vida, y no tienes una formación, unas herramientas, nada que te permita sobrellevarlo. Eso, no nos queda más remedio que hacerlo por nuestra cuenta, pero creo que es fundamental, y que de verdad en los planes de estudios y demás habría que incluir eso. O sea, es que todos lo sabemos, que en la vida nos vamos a llevar unos tortazos, y algunos te pueden venir en momentos muy malos, y como tengas mala suerte y se te junten muchos tortazos en un momento muy malo, las cosas se pueden poner muy feas. Y creo que tendría que haber un poco de formación de eso en nuestra educación, de verdad. Sí, además hay gente que no es consciente, por lo que decíamos antes, ¿no? Estás aparentemente viviendo un triunfo profesional de la leche, aunque por dentro estés absolutamente arrasado, ¿no? A mí me ha sucedido también, igual que a ti, sí. Me ha sucedido. Y
y como no se ve el interior en una foto, en una red social, pues, pero ¿de qué te quejas, sí. no? No me quejo de ¿De qué nada. te quejas? ¿Tienes un sueldo garantizado? ¿Tienes no sé qué? ¿Tienes la vida resuelta? ¿De qué te quejas? Dices, bueno, pues vale, yo qué sé. Entonces, bueno, en cuanto a buenos momentos, pues también van un poco de la mano de los malos, ¿sabes? Porque a nivel personal, si yo tengo que recordar un momento personal reciente muy bueno, me quedo con dos. Uno es con un viaje que hicimos toda la familia, mis padres me refiero, los hijos, las parejas de los hijos y los nietos, a París para celebrar sus 50 años de casados. Les Qué regalamos un bonito. viaje y esos días fueron, con todas las dificultades de estar tanta gente en París, fueron muy bonitos. Y luego probablemente el día de nuestra boda, de mi boda, que hubo dos, una en Madrid y otra en Jerez, porque los padres de él no iban a poderse mover a Madrid. ¿Y cómo compartes ese día tan especial para ti con ya no solo la familia, sino con los amigos del alma, con los amigos próximos, ¿no? Entonces, Qué bien. esos momentos han sido muy bonitos. Porque en lo profesional me ha pasado mucho esto que hablábamos antes, de que las mieles del éxito profesional han venido acompañadas de... Sí. Ahora mismo, fíjate, el otro día yo hacía una reflexión con un amigo sobre el libro. El libro me está dando unas sensaciones, unas experiencias maravillosas que yo no había sentido en mi carrera profesional en otros aspectos, ¿no? Pero yo el día de la feria del libro, que fue maravilloso porque tuve 2 horas de cola de gente firmando en los que pasaron amigos del barrio, pasaron compañeros de carrera de biología de la Complutense, pasaron compañeros de mi época del 12 de octubre en inmunología, de allá del laboratorio, pasaron inmunólogos de otros hospitales y universidades de Madrid, amigos del barrio, amigos de Chueca. O sea, yo me sentí totalmente desbordado, familia. Pero luego me fui solo al hotel, David. Sí. Luego ese éxito yo en este momento no lo estoy compartiendo con nadie nada más que conmigo mismo, porque en este momento mi vida personal está en solitario, ¿no? Entonces dices, bueno, no es amargo, eso no es amargo, ¿no? Pero que podía haber sido todavía como, pues vamos al hotel y nos abrimos un cava y... Qué maravilla, sí. Entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices mucho. Es curioso cómo las cosas efectivamente vienen de la mano, ¿no? Te viene lo mejor y lo peor. En fin. Y bueno, pues ya te digo, he hecho una gira con el libro maravillosa, está resultando súper bonita, pero lo estoy haciendo en solitario, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene sus luces y sus sombras y yo creo que la vida ahora, es así. Alfredo. La vida es Hasta así. ahora. Hasta ahora. No se sabe de verdad. Yo creo que tienes ese magnetismo y tienes esa positividad. Y eso atrae, yo creo, habrá una razón física o metafísica, pero atraes un poco lo que proyectas. Otra cosa es, como te dije yo antes, que en ocasiones los timings no son los que nos gustarían, porque claro, nos encantaría que los tiempos buenos fuesen casi eternos y los tiempos malos y de transición fuesen instantáneos. Pero yo, si tengo que mirar para atrás y con menos experiencia que tú en la vida, al final de los malos momentos siempre salió algo muy bueno. Es como que el destino te pone a prueba y si aguantas ese achuchón, te vienen cosas excepcionales. Entonces, cuando toca ese momento de achuchón, pues apoyarse en eso, en las cosas que te ilusionan, en tu proyecto, en tu libro, en la nueva gente que conoces, en redescubrir amigos, en sitios, es muy duro, pero lo que te digo, tirar de toda esa red de soporte o red de, no sé cómo decirlo, ¿cómo se dice? Safety net, una red de soporte que tenemos todos. Sí, tenemos que tener una red de apoyo, si no, no... Eso es, una red de... Yo estoy convencido que antes o después las cosas cambiarán y ya no sé si a mejor, creo que a distinto. Y eso, en definitiva, la vida no es ningún cuento de hadas, como a veces imaginamos, sino lo que en el día pasa y a veces en el día pues se te muere una persona y a la vez estás publicando un libro, ¿no? Entonces, bueno, eso es, efectivamente. Lo bonito es interiorizarlo como que esto es así, y no idealizar lo que finalmente no va a ser. Quería preguntarte también respecto a estas 3 grandes fases que has tenido en tu vida, investigación, docencia, divulgación. En este momento, ¿cuál crees que te tira más? O tras haber vivido las 3, ¿cuál crees que es más tú mismo? ¿O lo que te representa más? A ver, los profesores universitarios somos un poco hombres orquesta. Tenemos que saber de muchas cosas, ¿no? Al menos como mínimo de docencia y de investigación.
Yo además, aquí añades tú la parte, y no la has añadido, pero en el hospital también hay Sí. una cuarta pata, que es la parte de diagnóstico, ¿no? De asistencia, que yo ahora, de cierto modo, he vuelto. Desde que estoy en Sevilla, he vuelto también al laboratorio y ya vuelvo a hacer diagnóstico de personas con enfermedades inmunitarias, ¿no? Entonces, yo creo que he tenido momentos brillantes en cada una de ellas, pero lo que está claro es que no puedes ser el mejor en todas a la vez, ni pretenderlo. Te tienes que dedicar siempre más a una cosa que a otra. En mis primeros años, lógicamente, la investigación lo fue todo y luego llegó el diagnóstico, ¿no? La asistencia, y ahí fue donde, desde el ángulo de los trasplantes, yo dije que no a otro montón de oportunidades. Porque en ese momento era lo que más me gustaba, más incluso que la investigación, porque renuncié a Harvard, que era la cuna de la investigación. Luego, al llegar a Valladolid, no tenía más remedio que ponerme las pilas en la docencia, y ahí aparqué bastante a la investigación, lo que hizo que me pasaran por encima personas. En lo que yo agrandaba la docencia de la inmunología y conseguía plazas y plazas y plazas y asignaturas, y de una asignatura, que era la María, cuando yo llegué, cuando yo me fui, en ya 6 asignaturas de inmunología, una de máster, y en vez de un profesor, éramos 5 profesores cuando yo me fui. Entonces, bueno, en lo que yo hice esa inversión de tiempo y de negociación para aumentar la docencia de inmunología y crecer, pues hubo gente que solo investigó y me pasó por encima, ¿no? Que es un poco el sistema que tenemos en las universidades, es un poco perverso. Es cierto. Ese paso de un amiguismo quizás excesivo que se contrataba sin mucho control, ahora hay que jugar una liga sin las herramientas, porque en muchas universidades el sistema anglosajón de universidades, claro, tienen unas dotaciones y unos medios que, bueno, que influyen en las publicaciones. Entonces se aseguran un cupo de publicaciones desde la Universidad X, y en España vamos a pecho descubierto con unas asignaciones de investigación y con unos medios de risa, y vamos a pelearnos con gente que realmente te dicen vamos a sponsorizar tal y tal publicación, y sabemos que nos van a meter en cada edición 6 o 8 artículos de nuestro departamento. Entonces es que estamos jugando con una mano atada. Yo creo de verdad que fue un buen cambio el de profesionalizar, el de poner esa serie de criterios, pero hay que ver en determinadas disciplinas y en determinadas cosas que no se tienen en cuenta. Hay universidades anglosajonas, David, en los que sí se reconocen distintos modelos de profesor. Sí, es verdad. Sí. Hay profesores en los que, sobre todo, prima la investigación y dan muy poquitas conferencias, y hay profesores al revés, que son los que dan mayoritariamente las clases y participan en la investigación de un modo menor. Y aquí no están ni mancillados ni machacados. Bueno, y eso en España no sucede. Eso en España no sucede, porque si tú renuncias a investigar, renuncias a avanzar en tu carrera profesional y renuncias a avanzar a un mejora de sueldo. Quiere decir que en España no te lo puedes permitir. Entonces, bueno, debemos aprender de otros modelos porque existen. Absolutamente. Yo creo por eso que fue un buen primer paso lo que se hizo y demás, pero creo que ya se ha quedado obsoleto la forma de valorar la carrera profesional, porque además es lo que dices tú, al final las personas son personas y no son ni listas ni tontas ni no sé qué, simplemente tú pones un sistema y un incentivo y la gente va detrás de ese incentivo, y tal y como está ahora planteado el tema de publicaciones y demás, pues es un incentivo que ya yo creo está ya bastante deformado, ya es al peso y con trucos y con... Entonces, claro, ya no es el objetivo. Y falsos artículos y falsas citas. Y en cambio la divulgación, que yo estaba, digamos, tonteando con ella en los últimos años de la docencia en Valladolid, tonteando, vamos, me gustaba, a los estudiantes les llevé un poco a divulgar en la calle, pero claro, lo que me puso en primera línea de divulgación fue la pandemia, porque bueno, pues es otra divulgación, otro nivel, en medios, en redes sociales. Y me ha gustado muchísimo. O sea, lo que tengo que decir es que he aprendido en esos años, he aprendido muchísimo. Por supuesto, me he apoyado en mis tablas docentes para hacerla, pero he aprendido muchas cosas, ¿no?, de los medios de comunicación. Y me ha gustado y creo que soy una persona válida en la comunicación científica. Desde luego es... Y además, de verdad, creo que eres un ejemplo en el sentido de que en cada momento y en cada etapa de tu carrera profesional has destacado, lo has hecho lo mejor que has podido y has tenido unos resultados brillantes. Eso habla también de tu capacidad de adaptación y de mejora. Yo creo de verdad que es un ejemplo. En este momento
volviendo a tu pregunta, me quedo con la comunicación científica como la faceta que en este momento más me motiva por un lado y en la que creo que yo soy más productivo y más útil a la sociedad, por otro, o sea, por los dos lados. No quita que sigo dando mis clases, sigo investigando, sigo en mi laboratorio, pero lo que más en este momento me llama, me motiva y creo, insisto, que soy más útil es en la comunicación científica. Así que todos son fases y etapas. Qué bien. También, si te parece, porque ya estamos abusando de tu tiempo mucho, además con cuestiones técnicas y de todo, por ir haciendo ya, pasando la última parte de cositas ligeras y demás, 10 minutillos, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué otras aficiones tienes? Así que quieras compartir con nosotros. Pues en lo deportivo soy un poco lerdo porque nunca me ha gustado ningún deporte. Tengo un entrenador personal desde hace 6 años porque me lo propuse, porque si no, siempre había algo más urgente que ir a hacer ejercicio y creo que es imprescindible. Y esto lamentablemente lo he descubierto con la edad. Así que en deportes y ejercicio no tengo ninguna afición. Me gusta mucho el cine y las series y en la pandemia perdí un poquito sobre todo la afición del cine, porque lógicamente dejamos de ir a las salas. Me gustaba más el cine en salas que el cine en casa. Y ahora me he quedado con esa parte del cine en casa. Ahora, de hecho, de menos ir a las salas. Y también estoy recuperando el viaje. Qué bien. Me gusta viajar. Y de hecho, ahora cada año, llevo 2 años haciéndolo, por Reyes, me regalo a mí mismo un viaje. ¿Algún destino que nos recomiendes así últimamente que te haya gustado? Pues mira, hace 2 años me regalé el viaje a Estambul y me pareció maravilloso. Y este año fui a Praga, que también me pareció maravilloso, pero pasé mucho frío y Praga estaba excesivamente colonizada por españoles. Eso fue un hándicap, no se podía ir a ningún sitio, había colas y colas en un frío atroz, con lo cual vi Praga por fuera. Pasé Praga, me pareció una ciudad maravillosa, fantástica, pero prácticamente no entré en ningún sitio. Mi viaje soñado ya lo hice y sigue siendo de momento el viaje de mi vida, es el de Australia. Australia es una recomendación para cualquiera que no lo haya visitado. De hecho, yo he ido muy tarde en mi vida. Si yo hubiera ido antes, habría hecho algún sabático y hubiera ido a Australia a trabajar. Qué maravilla. También sé que eres un aficionado al Señor de los Anillos. ¿Cuál es tu personaje favorito o qué es lo que te gusta de la novela? Yo debo decir que a mí me leí el libro antes de que saliesen las películas y me gusta muchísimo más la novela que las películas. Sé que son súper populares y a la gente les encanta, pero para mí el libro es un libro precioso. Pues yo tengo una historia de amor-odio con El Señor de los Anillos que te cuento. Mi hermana era muy de Tolkien y tenía El Señor de los Anillos, tenía El Hobbit y tenía probablemente otro, El Silmarillion, si no me equivoco. Y mi hermana me saca a mí 3 años, con lo cual pues yo podía haber seguido un poco esa saga y cuando yo me enfrenté al Señor de los Anillos en texto, no me gustó nada. No me gustó nada y no lo leí. Llegaron las películas y cuando llegó la primera película y fui con amigos al cine, salí tan enamorado de aquella historia que al día siguiente me fui yo a una librería, me compré los 3 libros y me los leí del tirón en una semana. Tardé en leerme los 3 libros del Señor de los Anillos. O sea que a mí, fíjate, al contrario que a ti, la película hizo que me enamorara la historia y luego, por supuesto, el libro siempre es más completo. Pero creo que la adaptación, en este caso cinematográfica, ha sido razonablemente buena. A mí me pareció, por decir pero bueno, quizás soy muy, muy purista o lo que sea. Me pareció un libro precioso, muy bonito. Es una adaptación del bien y el mal, de una parte como de la Odisea, de los hobbits que salen, luego vuelven al mismo sitio, pero con otro aura por haber vivido, lo alto, lo bajo, lo medio. Es como una historia de la Odisea del héroe, ¿no? Y con el villano, es como así muy bonito. Que no era relevante. Que bueno, a mí me gustó más A los personajes que me preguntabas, gustándome muchos, muy diferentes y por distintos motivos, quizá me quedo con Gandalf. Qué bien. Con sus transformaciones en la parte blanca, también trae para mí muy bonitos recuerdos porque un año en la Facultad de Medicina de Valladolid, los estudiantes en el vídeo de graduación me pidieron hacer de Gandalf y decir una de las frases que él hace de despedida a los hobbits cuando se van en las barcas, ¿no? Se montan ya y se despide de los hobbits. Entonces esas palabras me toca a mí hacerlas en ese vídeo. Y de hecho, si veis en el fondo esa Y amarilla, eso es un anticuerpo que hicieron. Y eso es como la especie de la vara de Gandalf
Se inventaron ese final bien. en anticuerpo y eso iba en un palo. Y yo iba con el palo y con mi capa de Gandalf, entonces solo tengo como muy, muy grabado ese momento. Me pareció muy bonito que me regalaran esa frase y Qué bonito, qué tengo, y bonito. tengo eso desde hace más de 10 años de recuerdo. Qué bonito. Es verdad que Gandalf tiene ese punto un poco como de maestro, de guía, ¿no? Es verdad que te pega mucho. Qué bien. Y lo último, las últimas dos cosas, bueno, ¿qué reto tienes ahora, por ejemplo? ¿Qué retos? Que, bueno, reto a veces suena un poco ahí a, no lo sé, un poco de autosuperación barata un poco, pero bueno, ¿qué ilusión tienes ahora? ¿Qué proyecto tienes así que te ilusione? Pues mira, el proyecto más inmediato que está ya en danza es el del libro, el seguir con el libro y probablemente venga algún libro más. Primicia tenemos. Probablemente venga algún libro más, sí. Está mi cabeza cociendo otras ideas. Y hay un reto mucho más inmediato, que es que, bueno, pues como me meto en todas las arenas, cuando me las proponen, me han propuesto participar del equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla Qué y bien. voy a Enhorabuena. meterme en esto si salimos elegidos. Lógicamente, si no salimos elegidos, pues no. Entonces, uno de los candidatos me ha propuesto participar con él y me ha gustado. Me ha gustado el programa, me ha gustado la idea y, bueno, estoy ahí trabajando en ello. Así que, bueno. Qué bien. Pues con ilusión. enhorabuena por tener retos e ilusiones. Creo que de verdad es fundamental. Hay que buscarlas donde sea, debajo de las piedras. En mi caso ha sido este proyecto, por ejemplo, comenzar con esto el podcast, pero en cualquier momento yo creo que vale la pena esforzarse y por encontrar alguna cosita que nos ilusione, ¿no? ¿Y qué más? Que tengo dos cositas más. Solemos terminar, ya te digo, de una forma como muy ligera, ¿no? Solemos preguntar a nuestros invitados que nos digan una o dos canciones que les gustan o que tienen un significado especial para ellos. Pues mira, casi que cualquiera que cogiéramos de Mecano me encantaría. Qué bien, Mecano. Qué maravilla. Pero dentro de las de Mecano, quizá el Me cuesta tanto olvidarte es una canción que me mueve mucho. Me toca mucho profundamente. Además, tuve el privilegio de oírles cantar esta canción en un concierto que hicieron ya desenchufados, cuando ya han quitado todas las luces, toda su parafernalia, sus teclados y tal, con un piano, José María, Nacho con la guitarra y Ana sentada en el escenario, cantó esto y yo lloré en ese cierre del concierto con el Me cuesta tanto olvidarte. Es una canción deliciosa. Y más recientemente me gusta muchísimo Ed Sheeran. Y dentro de la música de Ed Sheeran hay una canción que ha cantado con Bocelli, que es otro que también siempre me ha gustado como canta, que se llama el Perfect de Ed Sheeran, que en el caso del dúo con Bocelli lo han llamado Perfect Symphony. Y me parece también una canción preciosa. Me gusta así lo más melódico, gustándome algunas más cañeras, pero canciones así tipo balada, tipos tranquilas, suelen ser las que más me gustan. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Al final, esta es la última pregunta que hacemos. Nada más. Lo último, si hay alguna persona que te gustaría que viniese al programa y si nos puedes ayudar a conseguirla. No hace falta que nos lo digas ahora, lo puedes pensar y nos lo dices por detrás. Estoy convencido que puedo encontrar personas que les guste y que sean interesantes para este programa y que yo os pueda ayudar. Estoy convencido de que sí. Fenomenal. Pues esto sería todo, Alfredo, de verdad. Es un placer tenerte, que hayas compartido con nosotros lo profesional y lo personal y quedarnos por mi parte con eso de que brillante en lo profesional y en lo humano, lo cual no quita para que haya momentos de zozobra de los que has salido y de los que sigues saliendo y que es, creo, un referente para todos. Así que quería de verdad darte las gracias y pedirte perdón por los temas técnicos y por las cositas que han sucedido. Es una delicia tenerte. Nada, gracias, David, por invitarme y espero que sea un éxito este Sensei Lab. Ya lo iremos viendo. Muchísimas gracias. Para que llegue a todos los confines del planeta. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo. Chao. Y con esto terminamos el programa de hoy. Alfredo Corel, un auténtico fuera de serie, un referente, un senpai, alguien de quien aprender. Esperemos que os haya gustado y os pedimos que, como siempre, que nos sigáis en redes sociales, que deis al like y que estamos encantados de seguir trayendo a referentes y a personas impresionantes, a los mejores senpais que tenemos. Soy David Yaoki, muchísimas gracias por vuestra atención hoy. Muchas gracias. Hasta luego.